El desarrollo de la humanidad ha evolucionado paralelamente a los logros obtenidos en la producción de una materia básica importante, el acero. El Instituto Nacional de Industria encomendó a la empresa nacional siderúrgica la creación de una factoría capaz de lograr una producción que nivelara el actual desequilibrio en el mercado siderúrgico de nuestro país, decidiéndose la instalación de esta factoría en la margen derecha de la ría de Avilés. La ría de Avilés puede transformarse en puerto abrigado y económico de mantener, con una gran facilidad de comunicaciones, proximidad de otras industrias auxiliares y la existencia en Avilés de un núcleo de población que al dar comienzo a las obras de la factoría era de 20.000 habitantes. En las obras de hormigón realizadas se han seguido procedimientos modernos de prefabricación, colocándose los pilotes in situ y prefabricándose también, además de las vigas, los arcos y cubiertas de las estructuras. Para el suministro de energía eléctrica a los distintos departamentos y talleres se ha montado una central térmica. Las obras de la central térmica han sido llevadas a ritmo igualmente muy acelerado. Pero la parte más importante y sustancial será convertida en acero por la propia empresa dentro de estos talleres de su factoría. Pero la obra más importante de línea en esta materia es la Empresa Nacional Siderúrgica instalada en Avilés, que por otra parte constituye también la obra de más envergadura llevada a cabo por la industria española en todos los tiempos. En Asturias se ha realizado el complejo hidráulico más moderno de Europa. Su objetivo principal es la conducción de aguas del río Narcea a la factoría siderúrgica de Ensidesa en Avilés, así como el abastecimiento a esta ciudad y a Gijón. La conducción hasta el embalse de Trasona, en las proximidades de Avilés, tiene un largo y accidentado recorrido de 30 kilómetros y está jalonado por 35 acueductos, 15 túneles y 7 sifones, que transportan un caudal de 6.000 litros de agua por segundo. El horno alto parece un gigante que se desangra derramando el rojo vivo de sus entrañas. El horno alto número 1, tipo McKee, tiene capacidad para producir de 1.300 a 1.500 toneladas diarias. La escoria procedente de las bigoteras del horno se vierte bien en el pozo de escoria o por medio de 4 vertederas, a cucharas o a la instalación granuladora de escoria, que tiene una capacidad de 3 toneladas. Poseen los hornos altos una máquina de colar lingotes de tipo doble de cadena sin film de moldes, con una capacidad total de 120 toneladas hora de producción. Los lingotes se apilarán en un parque de 1.100 metros cuadrados, servido por su correspondiente grúa. El barco que esta mañana cargaba acero en el puerto de Ensidesa zarpa al atardecer hacia lejanos destinos. Acero para el futuro, para una nueva generación, para una nueva era. Acero de España para el año 2000. Al puerto del Musel, en Gijón, llega el barco alemán Braunfels, que tiene 10.600 toneladas y que está especialmente acondicionado para la carga y descarga de grandes pesos, incluso en lugares donde no hay instalación adecuada. Traslada a España 2 piezas metálicas de 130 toneladas con destino al tren de laminación de la Empresa Siderúrgica Nacional de Avilés, donde estos castilletes se destinarán especialmente a la obtención de chapa gruesa. Y el número 2 tipo Koppers, de 1.400 a 1.700 toneladas diarias, con una producción conjunta que puede llegar a 2.700 y 3.200 toneladas de arrabio al día, según los lechos que se empleen.
Empecé a trabajar en esta empresa en marzo de 1969 y empecé a trabajar en la acería Siemens. Empecé con 17 años y con mucha ilusión. Sobre todo en la primera época de cuando entré en la empresa, pues la ilusión de los pocos años. Cuando yo entré en la empresa empecé en el Tándem 2, de allí tuve unos 20 años. Entré de 15 años en la empresa, en el año 59, en fábrica de Moreda. Entré de aprendiz, como generalmente se entraba de aquella época. Yo entré en el tren de comerciales de UNINSA el 9 de septiembre de 1964. El laboratorio fue construido nada más iniciarse los trabajos para poder seguir el control de las obras, al tiempo que iniciaba una labor de investigación para conocer las materias primas que habían de ser empleadas. Emprendió al mismo tiempo que las obras de instalación, las de construcción de viviendas que el crecimiento de la población de Avilés precisaba para dar albergue a tan numeroso personal. Se eligió un emplazamiento en el valle del río Arlós, en Llaranes, contiguo a la factoría, pero separado de ella. Recuerdos serían innumerables. Recuerdo pues neninos como éramos de 14, 15 años, ir a la escuela en bicicleta a las 8 de la mañana o a trabajar. Al respecto, a mí personalmente yo me hubiera gustado, si fuera hoy en día, me volviera a aquellos años, quizá hubiera dedicado un poco más de tiempo al estudio. Menos trabajo y un poco más de estudio. A partir de ahora todo es automático. Un operario introduce una ficha de órdenes en la que está programado todo el proceso de transformación. Los lingotes de hierro se acumulan en el parque, sobre el muelle propio de la siderúrgica, para ser cargados en barcos que lo enviarán a otras industrias nacionales o para seguir la ruta de la exportación, convirtiéndose en divisas para España. En nuestra época, la producción de acero determina el nivel de desarrollo de un país. Consciente de esta realidad, el Estado español inició una planta siderúrgica en Avilés. Una de las últimas fases de este proyecto era la puesta en marcha de una acería de conversión por oxígeno y colada continua para atender a las necesidades de las industrias de relaminación o pequeña siderurgia. La acería de conversión por oxígeno y colada continua está emplazada en el extremo oriental de la factoría. El acero se obtiene en dos convertidores de 100 toneladas de capacidad cada uno. Desde la dirección de compras en contratos, pues tuve la ocasión de conocer a muchas personas dentro de la empresa y de fuera que tienen relación con nosotros para las contrataciones de las obras que se realizan desde allí. Y en el ámbito de los compañeros hubo muchos también que quedaron en el camino, que no van a llegar a jubilarse porque fallecieron. Y eso marcó, porque muchos de ellos fallecieron jóvenes y sí, los echamos de menos.
El nacimiento de una bobina de chapa fina o de fleje es uno de los procesos más espectaculares del taller de laminación. Una plancha de 20 metros de longitud aproximadamente, procedente del tren de chapa gruesa, pasa al tren de chapa fina tipo Steckel, que la transforma en chapas más finas hasta un espesor de 1,8 milímetros. En sucesivas pasadas, la chapa va estirándose y perdiendo espesor. En su último viaje, la larga cinta metálica desenrollada pasa bajo unas duchas a una velocidad de 90 metros por minuto. Desde los hornos de fosa, donde los lingotes adquieren la temperatura necesaria para su laminación, se trasladan inverosímilmente sujetos a enormes pinzas hasta unos rodillos. Esta es la primera fase en la laminación del acero. La empresa nacional siderúrgica, en su factoría de Avilés, ha instalado su tren desbastador número 2 con capacidad para laminar cerca de 2 millones de lingotes de acero en el plazo de un año. Y yo defino lo que significaba tanto en Sidesa para esta región en lo que fue aquella gran movilización, la mayor que se dio en Asturias, en Avilés, con más de 100.000 personas en la calle, cuando el lema decía claramente: defender en Sidesa es defender Asturias. La veterana de las siderúrgicas asturianas es la fábrica de Mieres, que se funda en 1844. En 1859 se pusieron en funcionamiento las instalaciones de la Felguera. En 1879 señala el comienzo de la factoría de Moreda en Gijón. De Asturias sale una gran parte de la producción de acero de España. En marzo de 1966, las tres siderúrgicas integrales asturianas firmaron el acta de concierto con la administración y meses después se fusionaron, comenzando las obras de una de las más modernas plantas siderúrgicas integrales de Europa. Pues de un horno de acero que yo conocí, un Martin Siemens, en donde se cargaba a paladas, abriendo la puerta del horno y a paladas los operarios lanzando el material, y se colaba en unas planchas de hierro fundido que luego se quitaban los moldes y quedaban allí 24 pirulos o tochos que llamábamos al descubierto y al rojo vivo, en donde se enganchaban manualmente con una grúa que colgaba con unos ramales de 3 cadenas, y la cadena, que ya tenía su peso, la enganchaba un operario con un gancho de aproximadamente 2 metros o por ahí, y tenía que darle un quite para ahogar al tocho. El emplazamiento de esas factorías cerca de las ciudades y en estrechos valles, como ocurre en Mieres y La Felguera, hizo imposible toda ampliación. Estas necesidades del futuro fueron pronto reconocidas por las 3 empresas, Duro Felguera, Fábrica de Mieres y Santa Bárbara en Gijón, que en 1961 se fusionaron en la Unión de Siderúrgicas Asturianas.